Ya la autorización para comenzar. Listo, doctor. Mientras usted ya va compartiendo la pantalla, vamos a hacer la presentación, doctor, de toda su trayectoria. Muy bien. Con nosotros en sala está el doctor José Luis Ábalos, cirujano dentista, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, maestría en salud pública, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, especialidad en rehabilitación oral, Universidad Pública del Alto, diplomado en educación superior, Universidad Pública del Alto, diplomado en ciencias morfológicas, Universidad Pública del Alto, diplomado de investigación científica, Universidad Pública del Alto, técnico en laboratorio dental, centro educativo de nivelación técnica humanística. Entonces, doctor, cuando usted guste, puede empezar. Estamos atentos y predispuestos para aprender más. Muchas gracias, Israel, y agradecerte por la invitación a la jornada académica. En estos momentos vamos a iniciar a hablar acerca de la clasificación, ¿no?, de los desdentados parciales, la cual desde mi punto de vista es muy importante, ya que para cualquier diseño, para cualquier elaboración de prótesis, nosotros debemos de tener una clasificación, ¿no?, para que nosotros hagamos y realicemos una prótesis parcial removible. En estos momentos vamos a comenzar con esta exposición y vamos a hablar un poco de historia. Recording in progress. Vamos a hablar un poco de la historia, ya que ha habido muchos autores de los cuales hemos rescatado muchos de esos pensamientos, de los cuales algunos nos han servido y algunos no. Ya por el año 1921, ¿no?, comenzamos con el autor de Kummer, que empieza a hacer una clasificación, ¿no?, de los desdentados parciales. En el año 1925, Skinner, Baldwin y Kennedy fueron los primeros que llegaron a esa misma idea, ¿no?, la de Kennedy, ¿no?, la clasificación de Kennedy, ¿ya? Y posteriormente hubieron otros que ya aparecieron con nuevas ofertas de la clasificación de los desdentados parciales, ¿no? Entonces ya en 1960, estos dos doctores, que son Edward Kennedy y el doctor Applegate, fueron los que ya plasmaron, ¿no?, esta clasificación con las cuales nosotros estamos ya habituados, ya estamos más relacionados con esta clasificación. Las otras clasificaciones tienen sus características, pero que no son aplicables, ¿no?, a la elaboración de una prótesis parcial. Y la que nosotros rescatamos es la clasificación de Kennedy con la colaboración y las reglas de Applegate. Bueno, acá tenemos distintos autores. Por ejemplo, tenemos a Miller, Swedson, ¿no?, Freeman, Rumper, los que también aportaron, ¿no?, para realizar una clasificación de los desdentados parciales. Enseguida vamos a observar, por ejemplo, vamos a ver, ya había una clasificación universal en la cual se basaba tan solo en, digamos, en los desdentados superiores o inferiores, o por la posición de las áreas desdentadas, se las consideraban como desdentados anteriores o posteriores, o como también a partir de la posición lateral, unilateral o bilateral. Esas fueron las clasificaciones ya universales, pero como les indico, no tenían esa validez, no esa forma de utilizarlo, ¿no?, en la prótesis parcial, ¿no?, para el diseño de la prótesis parcial. Luego aparecieron otras clasificaciones. Aquí tenemos a la clasificación fisiológica o funcional de Kummer,
ya en 1921, el cual tan solo indica de que se pueden clasificar los desdentados desde la parte funcional, desde cómo la prótesis va a sentar sobre la boca del paciente, ¿no? O sobre el tejido de soporte del paciente. Entonces, Kummer hace esta clasificación tan solo de prótesis mucosoportadas y prótesis dento-mucosoportadas, en las cuales también hay otras subclasificaciones que vemos aquí en la fotografía, las cuales, por ejemplo, ¿por qué se le considera en esta fotografía mucosoportadas? Ya que en el sector posterior, ¿no?, va a ir el peso de las fuerzas oclusales, las cuales van a ir a sentarse sobre el tejido de soporte. Es por eso que también se le considera como mucosoportadas. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo, de igual manera, ¿no?, a pesar de que nosotros vamos a colocar apoyos oclusales en los pilares, pero el resto del área desdentada es grande y desde luego va a ser mucosoportada la prótesis. En cambio, en el que indica que son prótesis dento-mucosoportadas, tenemos también estos ejemplos en los cuales, de igual manera, ¿no?, gracias a las fuerzas masticatorias que son verticales, van a influir sobre la mucosa. Es por eso que se le considera como prótesis dento-mucosoportadas, ya que van a contar con apoyos oclusales, los cuales van a ir en los pilares principales de los dientes para que también hagan soporte a las fuerzas verticales o masticatorias. También vamos a ver una clasificación, ¿no?, a partir de desde un punto de vista mecánico, ¿no?, ya que este autor, que es Kummer, se basa específicamente trazando la línea de fulcro, ¿no? Encuentra él un pilar principal, va a encontrar los pilares principales, de los cuales va a emerger la línea del fulcro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos como pilar principal a esta pieza posterior y como pilar principal a la pieza anterior, que es el canino. De esa forma, el autor, desde un punto de vista mecánico, a partir de este elemento que son las palancas, ¿no?, que no son elementos, son máquinas. La prótesis parciales, para hacerles un poquito de conocimiento, las prótesis parciales se basan en máquinas. Una de las máquinas es la palanca, ¿no? Se le considera como máquina. Otra también es los planos inclinados, ¿no?, las poleas, los tornillos y las ruedas, ¿no?, las cuales van a efectuar cierto mecanismo en ciertos objetos. Y no se escapa, ¿no?, para la realización de una prótesis, estas máquinas que nosotros vamos a emplear, ya que, como les decía, la palanca, desde el punto de vista mecánico, se le considera como una máquina, ¿no?, ya que si conocemos, tenemos 3 tipos de palanca, ¿no?, de las cuales va a surgir, ¿no?, ciertas características, ¿no? Entonces, Kummer inicia a partir de sus pilares principales y encuentra la línea del fulcro. Y a esta la denomina clase 1, ¿no?, por el hecho de que este va a tener una línea oblicua, llamada también clase 1 diagonal, que es parecida a la clasificación de Kennedy, pero que esta es la clase 2, ¿no?, que es un extremo de desdentación unilateral, modificación 2 sería, ¿no?, de acuerdo a la clasificación de Kennedy. Luego también hizo otra clasificación a partir, nuevamente, como les decía, a partir de la línea de fulcro, por las cuales van a pasar, ¿no?, por los pilares principales,
y a esta la va a denominar clase 2 o diametral, por el hecho de que va a pasar una línea transversal, ¿no? Por el plano de los apoyos oclusales. Luego tenemos otra clasificación en la cual tan solo aparecen dos pilares principales en el mismo lado o unilateral, a la cual va a denominar clase 3 o unilateral también, ¿no? Que es parecida también a la clase 3 de Kennedy, ¿ya? Y por último tiene acá ya a una clase 3 también de Kennedy, pero que él lo denomina clase 4 por el hecho de que acá ya se ve dos líneas de fulcro de las cuales va a emerger, ¿no?, los apoyos oclusales. Acá tenemos un diente pilar, acá también otro, y ya acá ya va a haber distintas líneas de fulcro. Acá, por ejemplo, en la parte posterior se va a ver una línea de fulcro, en la parte anterior también vamos a encontrar otra línea de fulcro, y en un sentido antero-posterior, de igual manera vamos a encontrar otra línea de fulcro. Por eso, este autor, Kummer, lo denomina multilateral o poligonal, lo llama, ¿no? Por el hecho de que va a encontrarse muchos puntos de los cuales va a emerger la línea de fulcro. Luego ya en 1993 va a aparecer el otro autor, el doctor Will, en la cual va a clasificar en tres tipos la clasificación de los desdentados parciales. Uno que es intercalar por la presencia de dientes, espacios edéntulos, dientes, espacios edéntulos, por el hecho, y por eso lo denomina intercalar, ¿no? Luego también hace la clasificación de los sectores. Si se encuentra un sector posterior, lo va a denominar sector posterior, ¿no? Área desdentada posterior o área desdentada anterior. Entonces, el doctor Will lo clasifica de esa forma. Y también encontramos la clasificación mixta, en la cual van a aparecer sectores desdentados, como también sectores con dientes naturales. Bueno, todas esas clasificaciones nos van a ayudar para comprender, ¿no?, cómo podemos realizar una prótesis, cómo podemos diseñar una prótesis parcial removible. En la actualidad, la única clasificación, ¿no?, que nosotros utilizamos aquí y en otros lugares es la clasificación de Kennedy. ¿Por qué? Porque es más comprensible, ¿no?, y porque tiene ciertas características. Hay una teoría que nos indica de que para realizar una clasificación debemos de tomar tres aspectos muy fundamentales. Primeramente, que cuando nosotros nos encontremos con un modelo, ¿no?, de paciente, debemos de identificar inmediatamente cuál es la clasificación de ese modelo, ¿no? Otro es de que debemos identificar si este modelo va a ser mucosoportada o dentosoportada. Y el otro aspecto es de que estos términos deben ser universales, ¿no?, que deben entenderse aquí y en la China, ¿no? Eso nos indica la teoría para que sea aceptable una clasificación. Y la clasificación más aceptable, desde mi punto de vista, es la de Kennedy, porque es más comprensible, es más fácil de entenderla, incluso de manipularla, ¿no? Y enseguida ya vamos a ingresarnos a hablar netamente acerca de la clasificación de Kennedy. Bueno, la clasificación de Kennedy, Edward Kennedy, como les decía, en 1925, con la ayuda del doctor Skinner y Balvin hace una clasificación, ¿no? Y estos entran en un acuerdo para publicar esta clasificación.
pero no estaba tan seguro, ¿no? No estaban tan seguros. Y pasan unos años, aparecen otras clasificaciones ya, y en 1960 se reúne con el doctor Applegate y entran en acuerdo, y Applegate le indica al doctor Kennedy que sus 4 clasificaciones son muy buenas, ¿no? Son buenas. Y a partir de estas 4 clasificaciones que Kennedy hizo, Applegate aumenta, ¿no? Sugiere ciertas reglas para que sea más comprensible esta clasificación, ¿ya? Kennedy expuso 4 tipos de clasificación, ¿no? Clasificación 1, en la cual nos indica de que el área desdentada, ¿no? Debe ser un área desdentada posterior bilateral, como en el dibujo encontramos. Acá, por ejemplo, nos dice área edéntula del sector posterior bilateral, ¿no? A esa la denomina como clasificación 1, ¿ya? La segunda clasificación es cuando se encuentra un área desdentada posterior unilateral. La tercera es cuando se encuentra en el tramo desdentado una pieza posterior que puede servir de pilar, ¿no? A la cual le denominan clasificación 3. En pocas palabras, indican de que en un área desdentado debe existir un pilar posterior. A partir de eso, se le considera como clasificación 3. Y la clasificación 4 consiste en un área desdentada bilateral a partir de la línea media. Un área desdentada anterior, ¿no? Anterior a los dientes remanentes. Enseguida vamos a repetir estas clasificaciones, pero para su comprensión vamos a ver esta primera clasificación. Y nos indica Applegate, nos ayudan con la publicación de 8 reglas, ¿no? Las 8 reglas de Applegate, que primero indica de que no se debe hacer ninguna clasificación antes de una exodoncia. ¿Eso qué quiere decir? De que a veces hay colegas, ¿no? Hay laboratoristas en los cuales indican, por ejemplo, ¿no? Acá voy a hacer una referencia, por ejemplo, acá yo tengo restos radiculares, ¿no? O un tercer molar que tiene movilidad. En la primera regla de Applegate nos indica de que si este tercer molar que se encuentra acá al fondo, y para variar, este tiene una movilidad o quizás tiene una raíz enana, ¿no? O no tiene una superficie radicular suficiente para captar y resistir las fuerzas masticatorias. Y lo más recomendable es la extracción o la exodoncia de esta pieza. Y Applegate acá nos indica, por eso, para el mejor comprendimiento de la clasificación de Kennedy, de que previamente debemos de hacer las exodoncias para la clasificación. No vale o no sirve de nada de que primeramente encontremos el tercer molar y a partir de eso ustedes van a fijarse que ya la clasificación ya va a cambiar. Si tenemos presente acá un tercer molar, automáticamente se convertiría en una clasificación 2, ¿no? Espacio edéntulo unilateral posterior, ¿ya? Y es por eso que, y tal vez ¿no? Después de tomar la impresión, el odontólogo indica se percata de que la pieza dentaria o el tercer molar
tiene movilidad o que no es suficientemente resistente a las fuerzas masticatorias y posteriormente lo extrae. Applegate nos indica que eso no se debe hacer. Se debe realizar primero las exodoncias para realizar la clasificación correspondiente. La segunda regla de Applegate nos indica de que si yo voy a, si, si en este extremo, ¿no?, edéntulo posterior, falta un tercer molar y yo, porque tal vez en el comercio no se encuentra un tercer molar, cuando nosotros compramos dientes o pastillas dentales, no nos venden con un tercer molar. No debe ser sustituido o no va a ser sustituido, no se toma en cuenta en la clasificación. Entonces, hablamos si por ausencia de un tercer molar, ¿no?, la ausencia de un tercer molar, y si no va a ser reemplazado, no se le debería tomar en cuenta en la clasificación. Eso es lo que nos indica Applegate. La tercera clase nos indica de que si existe un tercer molar y este es adecuado, ¿no?, es adecuado, tiene una buena raíz, es estable, tiene una superficie ósea saludable, entonces sí entra a la clasificación. Sí podemos tomarlo como partícipe de la clasificación. Entonces, esa es la tercera regla de Applegate. La cuarta regla de Applegate nos habla de la sustitución y de la presencia o ausencia del segundo molar, ya sea superior o inferior. Nos indica de que si falta un segundo molar en el área desdentada y por casualidad el antagonista tampoco tiene un segundo molar, esta no se puede reemplazar porque va a estar al aire, ¿no? Va a estar flotando, no va a tener contacto cruzal con el antagonista. Es por eso que no lo toman en cuenta. Siempre y cuando tenga un antagonista, ¿no?, lo podemos colocar el segundo molar, ya sea superior o inferior, dependiendo el antagonista y la ubicación. Entonces, estos aspectos nos van a indicar y nos van a orientar para que nosotros tengamos o optemos por una clasificación. Esa es la cuarta. La quinta nos indica de que la parte posterior de... ¿Dónde está? Ya nos vayan. Ya. La parte posterior o el extremo posterior van a ser los que van a determinar la clasificación. O sea, si yo voy a encontrar acá una desdentación anterior, o sea, todo va a estar vacío, no va a tener dientes de canino a canino, yo no voy a indicar por el hecho de que no hay piezas anteriores, yo lo voy a borrar estas piezas anteriores, entonces no lo puedo clasificar con una clasificación 4 o una clasificación distinta a la clase 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos indica de que el sector posterior es el que va a determinar la clasificación del desdentado parcial. La sexta nos indica de que nosotros nos tenemos que basar en los tramos, ¿no?, a partir de la clasificación. Por ejemplo, esta clasificación primera de Kennedy nos ha determinado la parte posterior. Ahora, si hay espacios, como en este caso, espacios, por ejemplo, acá le faltan 2 dientes centrales, no se toma en cuenta la falta de esos dientes, sino el espacio o el tramo, ¿ya? En este caso, ya hablaríamos de las clasificaciones
de Kennedy 1 y hablamos de las modificaciones. Si se presenta un espacio, se le considera modificación 1. Clasificación de Kennedy 1 por el desdentado posterior bilateral y un espacio anterior se le considera como modificación. Entonces, yo cuando quisiera identificar, en este caso, en este ejemplo, voy a indicar de que este modelo pertenece a la clasificación 1 de Kennedy, que se escribe con números romanos, y modificación 1, que se escribe con números arábicos. A ver, para que entendamos, voy a escribir. Ya, no escribe. Entonces, acá voy a cambiar esta posición. Acá, por ejemplo, en este ejemplo, mi área posterior ya me está orientando para la clasificación de Kennedy. Y estos espacios que van a ver, acá hay un espacio y acá hay otro espacio, son considerados como ya modificaciones o subclasificación. ¿Ya? Entonces, para indicarles si vamos a reconocer y vamos a tener una evaluación, nosotros vamos a decir de que este modelo pertenece a la clasificación 1 de Kennedy, en números romanos. Su clasificación, acá tenemos un espacio, hablamos de 1 y 2. Entonces, mi respuesta sería, si hacemos una evaluación, clasificación 1 de Kennedy en romanos, como les decía, en romanos, es ahí cae. En romanos, y la subclasificación se coloca en números arábicos, ¿no? Entonces sería clasificación 1, subdivisión o modificación 2, por los espacios que existen, por los tramos edéntulos que existen. ¿Ya? Ya. Aquí ahora sí. Acá ya estamos viendo la clasificación de Kennedy tipo 2, ¿no? La clasificación 2 de Kennedy, la cual nos indica de que esta es por la presencia de un área, ¿no?, edéntula unilateral. La clasificación de Kennedy es cuando el área edéntula es posterior y unilateral. En cambio, la clase 1 es bilateral. Eso no se olviden. A partir de esta clasificación, como les decía, la parte posterior me va a dominar o me va a indicar la clasificación de Kennedy. Y si yo voy a observar espacios edéntulos, ya hablamos de las modificaciones o las subclasificaciones. En este caso, hablamos de una clasificación de Kennedy 1, modificación 1 también, ¿no? Pero en números arábicos. Las modificaciones se denominan o se lo escriben en números arábicos. En cambio, la clasificación de Kennedy siempre lo clasificamos en números romanos, como está acá en la figura, ¿no? En el título. Es por eso que utilizamos estos números que son los romanos para la clasificación de Kennedy. Y para la subclasificación utilizamos los números arábicos. En este modelo hablamos de una clasificación 1 de Kennedy, modificación 2, por los espacios que tiene, ¿no? Por los tramos dentales que tiene o que se observan.
Ya vamos a seguir. La clase 3 tan solo es cuando en un desdentado parcial se puede observar o tiene un pilar posterior. Esa es la clase 3. Es un desdentado parcial con área edéntula, pero que en la parte posterior se observa un pilar. A esta lo denominan clasificación 3 de Kennedy. Ahora, acá por ejemplo, no van a saber con cuál van a comenzar a la clasificación, porque casi son los dos iguales, ¿no? De la misma forma. Cualquiera, no hay ningún problema, ¿no? Pueden elegir este área como también esta área, ¿no? E indicar, primero, clasificación de Kennedy 3 y modificación 1 por este espacio. Ahora, acá, este va a ser nuestro pilar principal para comenzar, ¿no? A la clasificación. Clasificación 3, encontramos un espacio acá y otro espacio y lo denominamos clasificación 3 de Kennedy, modificación 2 por los espacios que existen en estos dos sectores. La clasificación de Kennedy, a partir de la clasificación 1, 2 y 3, reciben modificaciones o subclasificaciones, pero la clase 4 es pura. Eso nos indica Applegate en su octava regla. Nos indica de que la clase 4 no recibe modificaciones, ¿ya? Y ahí es donde nosotros a veces erramos porque no hemos leído la clasificación de Kennedy exactamente. Esta es la clasificación 4 de Kennedy y que Applegate nos ayuda indicando de que si vamos a observar acá espacios, voy a anotar. Si voy a ver espacios, esto es mi clasificación 4 de Kennedy. Si yo voy a ver acá un espacio, o que no va a tener una pieza dentaria a este nivel, no lo consideramos como clasificación 4, ya que, como les indicaba, la regla de Applegate nos indica que el sector posterior me va a determinar la clasificación. Ya no sería clasificación 4. Un minutito. ¿Ya? Entonces no lo tomaríamos como una clasificación 4, ya que esta clasificación es pura, ¿no? No recibe subclasificaciones o modificaciones. En el caso que ustedes nuevamente van a observar quizás unos espacios, automáticamente este ya no se va a convertirse o ya no va a ser una clasificación 4, sino va a ser una clasificación 3 por el pilar que va a existir acá. ¿Ya? Entonces, la clasificación 4 es pura y no recibe clasificación. La clasificación 4 nos indica que es un área edéntula bilateral a partir de la línea media. Eso nos indica esto, ¿no? Que es un área bilateral, acá no hay dientes y acá no hay dientes, y es bilateral a partir de la línea media. Con eso se refiere a la línea de la línea media, ausencia de los dientes de un lado, ausencia de los dientes del otro lado, ¿no?
Y esta clasificación es pura, no recibe modificaciones. Applegate va a aumentar 2 clasificaciones más a las 4 de Kennedy, ¿ya? Y acá tenemos 2 figuras en las cuales nos indica que se encuentran 2 piezas pilares posteriores, las cuales pueden ser tomadas como pilar principales, ¿no? La quinta nos indica de que existen 2 piezas posteriores, las cuales van a ser utilizadas como pilares y posteriormente utilizadas como retenedores. Pero también nos indica, de acuerdo a la utilización de los retenedores, nos indican de que no debe ser utilizada como pilar principal aquellas piezas que no tienen la suficiente longitud radicular como para ser tomadas como retenedores. Ejemplo, estos del incisivo lateral de un maxilar inferior, la cual, por ejemplo, acá nosotros no podemos colocar un gancho o un retenedor, ya que esta pieza no tiene, ¿no?, la capacidad de resistir las fuerzas oclusales. Y la sexta nos indica de que se encuentran 2 piezas anteriores, ¿no? Anteriores. Enseguida vamos a conversar acerca de esa situación que yo, desde mi punto de vista, estos 2, la quinta y la sexta, ya se le tomarán como se las pueden realizar una prótesis total, porque va a ser insulso colocar, o va a ser un trabajo quizás en vano o sin función, porque a veces estas piezas tarde o temprano lo van a perder, ¿no? Y es mejor que lo hagamos una prótesis total en esta, como también en esta. Pero la sexta regla, la sexta clasificación de Applegate nos indica también de que a partir de esta de la clasificación 3 hace sus modificaciones y nos indican de que si hay una pieza anterior, ¿no?, que tenga una buena raíz o una buena longitud radicular, se puede optar para la colocación de un retenedor directo, ¿ya? Estas modificaciones que hizo Applegate lo hace a partir de la clasificación 3 de Kennedy, ¿no? Por eso no sé si observan en esta parte, en este sector, por ejemplo, este modelo es clase 3 por el pilar posterior. Este también de abajo es clase 3 por la presencia del pilar posterior. Y tan solo rescato la especificación que nos indica que en piezas que no tengan una buena longitud radicular no se puede colocar un retenedor directo. Pero en cambio, si se presentan una pieza con una longitud radicular adecuada, sí se puede realizar un retenedor directo. Como les indicaba, en estos 2 modelos, yo no comparto con Kennedy, ya que estos ya serían netamente para la realización de una prótesis total, ¿no? Pero como dicen, entre colores y no escriben los autores. Entre gustos y colores no escriben los autores, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí es la clasificación. Enseguida vamos a ver las modificaciones que se pueden presentar en estas 4 clasificaciones de Kennedy y también que se pueden denominar modificaciones. Vamos a pasar como unos ejemplitos para ver poco a poco, ¿no? Por ejemplo,
acá, si hablamos de una clasificación de Kennedy 1, acá en los dos ejemplos, en las dos gráficas tenemos, por ejemplo, acá, esta es la clasificación de Kennedy 1. Observamos la clase 1 de Kennedy, que nos indica que es área edéntula posterior bilateral. Área edéntula posterior bilateral. Esa es la clasificación 1 de Kennedy. Y si se presenta, como indica la regla de Applegate, si se presenta espacios, ¿no?, o tramos edéntulos, las denominamos modificación. Acá hay un error, porque la clasificación siempre se escribe con números romanos y la modificación con números arábicos. Acá tenemos un espacio, otro espacio, y este modelo se denominaría clasificación 1 de Kennedy, modificación 2, por los dos espacios que existen. En este ejemplo es clasificación 1, modificación 1, 2, 3, modificación 3. Ahora, en este otro ejemplo tenemos igual, clasificación 1 de Kennedy por el espacio edéntulo posterior bilateral, que nos va a determinar, les decía, la clasificación de Kennedy. Y estos espacios que vemos son los tramos a las cuales vamos a denominar modificaciones. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, este modelo se denominaría clasificación 1, modificación 4. ¿No? Es parecido en estos ejemplos, por ejemplo, en este caso, tenemos otro ejemplo, espacio edéntulo posterior bilateral. Acá tenemos un espacio y acá tenemos otro espacio. No contamos con la cantidad de dientes que falta, sino por el tramo o el espacio. Acá se denominaría clasificación 1, modificación 2. En este caso, hablamos de igual manera por el extremo libre posterior bilateral y un espacio acá adelante. Lo denominamos clasificación 1 de Kennedy, modificación 1. Y acá abajo también tenemos otro ejemplo, extremo libre posterior bilateral, un espacio, dos espacios, tres espacios y cuatro espacios. Entonces, esta se denominaría clasificación 3, modificación 4. Y acá tenemos otro ejemplo, espacio bilateral posterior con espacios 1, 2 y 3. Modificación 3. Vamos a hacer otra práctica. Acá tenemos nuevamente, ya es un poquito más notorio. Esta es la clasificación 1. De igual manera vamos a identificar sus áreas, ¿no?, o sus modificaciones. Primero, cuando vemos estos espacios libres, ya nos indica de que pertenece a la clasificación 1 porque son bilaterales, espacios edéntulos bilaterales que pertenecen a la clasificación 1. Si encontramos un espacio, será modificación 1. Si encontramos dos espacios, acá uno y acá otro,
lo denominamos clase 1, modificación 2. Si encontramos 3 espacios, sería clasificación 1 de Kennedy, modificación 1, 2 y 3. Y acá en el último ejemplo tenemos clasificación 1 por el sector posterior, que nos va a dominar. Encontramos un espacio acá, otro espacio acá, otro espacio acá y otro espacio acá. Enumeramos 1, 2, 3, 4. Clasificación de Kennedy 1, modificación 4. No es tan complicado para la comprensión de la clasificación de Kennedy, por eso también es más utilizado a nivel general o a nivel universal o mundial. Y esta es la que se utiliza, ¿no? En todos lados. Acá vamos a hacer otro ejercicio de la clasificación de Kennedy tipo 2, ¿no? La cual nos indica de que es un área edéntula, ¿dónde está mi lápiz? Un área edéntula posterior unilateral. Por eso se le denomina clase 2, porque es unilateral. En cambio, la 1 es bilateral. Ahora, por ejemplo, en este caso, mira, el tramo posterior es pequeñito, ¿no? Y quizás ustedes van a basarse más en esta pieza y quizás van a equivocarse en la clasificación, indicando de que es una 3 porque tiene un pilar posterior. No, el sector posterior, por más pequeño que sea, nos va a determinar. Ahora, Applegate también nos indica, si yo tengo acá un primer molar, un segundo molar, y acá he perdido mi tercer molar, la regla, a ver cuál era, la regla 3, si tengo ausencia del tercer molar y yo no lo voy a reemplazar, ya no se le considera como clase 2, ¿no? Automáticamente, si vemos este pilar, ya se convertiría en clase 3. Cuando se encuentra el molar 1 y el segundo molar, acá. Y ausencia del tercer molar. Entonces, esto ya se convertiría en, de acuerdo al pilar posterior, en clase 3. Ya, pero hagamos las subdivisiones de mi clase 2 de Kennedy. Extremo libre posterior, unilateral. Acá, extremo libre posterior unilateral. Un tramo edéntulo anterior, un solo tramo, a la cual podemos denominar clase 1, modificación 1. Acá de la misma manera, este sector es el que me va a mandar la clasificación de Kennedy, espacio edéntulo posterior unilateral, encuentro un tramo desdentado, encuentro otro tramo desdentado, y esta sería clase 2 de Kennedy, modificación 2 por estos espacios que se encuentran. De la misma manera, acá, este espacio es el que me va a determinar la clasificación de Kennedy y los espacios 1, 2 y 3 van a ser las modificaciones. Entonces, esta la denominaríamos clasificación de Kennedy 2, subdivisión o modificación 3. Y acá concluimos con este ejemplo, extremo libre posterior unilateral, un espacio, 2 espacios, 3 espacios y 4 espacios. Entonces, esta es una clase de Kennedy 2, modificación 4.
Ya. Y como les decía, ¿no? Las tres primeras clasificaciones van a tener sus modificaciones, ¿no? O sus subdivisiones, sus subclasificaciones. Pero la clase 4 no acepta modificaciones. Es por eso que acá vamos a hacer otro ejercicio. Esta es la clase 3 cuando presenta un diente pilar, que sería esta, mi diente pilar, y a partir de esto yo voy a considerar, vean, como dice Applegate, la parte posterior, ¿no? Lo que está atrás me va a ayudar a la clasificación. Y acá encuentro un pilar. Entonces, ya me estoy imaginando, ya estoy pensando de que este ya es una clase 3 por la presencia del molar o tercer molar. ¿Ya? Bueno, a partir de este pilar, que ya lo consideramos como tercero, clasificación 3 de Kennedy, tengo acá mi pilar, que me va a determinar la clasificación de Kennedy 3, y encuentro este espacio. Y no cuento este espacio, jóvenes. Esto ya no lo cuento. Cuidado que se confundan. Cuidado que estén sumando esto y esto, digan clasificación 3, modificación 2. No. Todo esto es la clasificación. Esto me va a dar la clasificación de Kennedy. ¿Ya? Toda esta área. Es por eso que acá yo lo voy a denominar clase 3 de Kennedy, modificación 1 por este espacio. Cuidado que estén cometiendo el error de que acá tengo mi pilar, entonces es clase 3, y acá tengo un espacio, tengo otro espacio, tengo otro espacio, entonces es modificación 3 también. No. Esto es el que me va a dar mi clasificación, esta área me va a dar la clasificación de Kennedy, y estos espacios me van a dar las modificaciones. ¿Ya? Lo mismo pasa en este ejemplo. Este sector me va a dar la clasificación de Kennedy. Este espacio es 1, 2, 3. Y acá yo lo voy a denominar clasificación 3, modificación 1, 2 y 3. Clasificación 3, modificación 3. De la misma manera, acá, por ejemplo, lo puedo tomar esto como mi clasificación, que puede ser, que es igual un pilar posterior, dependiendo cuál esté un poco más atrás, ¿no? Por eso también indica Applegate, la parte posterior es la que me va a dominar, la que me va a indicar. Si este molar, por ejemplo, está un poquito más adelante, axitos, es un segundo molar, digamos, esto es un segundo molar. Y acá está, lo han extraído el tercer molar. Este es el que me va a mandar la clasificación, ¿no? Entonces, yo lo considero como pilar y este área me va a indicar el área 3, modificación 1, 2, 3 y 4. O al revés, considero esto como mi clasificación de Kennedy, 1, 2, 3, 4. O sea, hay distintas formas de abordar la clasificación, ¿no? Todo depende de cómo lo has entendido las reglas de Applegate, que son fundamentales para la comprensión y la modificación y clasificación de los pacientes edéntulos parciales. Bueno, acá ya vamos a hablar del fulcro y todos estos aspectos de la clasificación de Kennedy y de Applegate, todos estos se basan
a partir del diseño, a partir de los componentes de una prótesis parcial removible, porque cada uno de estas clasificaciones no van a recibir el mismo conector mayor en una clasificación 1, el mismo conector en la misma clasificación 2, no van a recibir, no van a hacerse los conectores mayores, porque difieren, ¿ya? En cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, acá tengo una clase 1, a ver, vamos a hacer otro ejercicio acá. Por ejemplo, esto es clase 1, no sé si se nota. Acá voy a cambiar de color, creo que no se nota. Ya en este caso, por ejemplo, no voy a colocar un conector tan solo como si fuera un conector en barra lingual. Una barra lingual. Es por eso que también Kennedy aplicó esta clasificación por el hecho de que él también vio la necesidad de utilizar otro tipo de conector, ¿ya? Es por eso que Kennedy incluso aplicó acá una barra palatina y para que tenga mejor estabilidad y resistencia, aplica encima de la placa de la barra lingual un elemento que es a modo de unos ganchos continuos alrededor a nivel de los cíngulos de los dientes anteriores. Acá, no sé si se puede, no se ve, voy a cambiar de color. Aquí a ver, ahora sí. Les indicaba, ¿no? Por aquí abajo va a ir mi barra lingual como un conector mayor, pero para que tenga mejor estabilidad, Applegate diseñó esto, que es una férula a nivel de las caras linguales que van a ir a chocar sobre el cíngulo de los dientes anteriores. Y es por eso que gracias al diseño y a la colocación de un conector, se hace una clasificación específica, ¿ya? Por eso Kennedy en las primeras, en la clase 1 de Kennedy siempre utiliza ya sea una doble barra lingual, que también es denominada doble barra de Kennedy, ¿ya? Por el hecho que tiene que resistir, ¿no?, las fuerzas oclusales a este nivel. Y también es necesario que los retenedores no vengan y no tengan un retenedor circunferencial acá, porque esto va a actuar como palanca, ocasionando de que mi pilar o mi diente pilar se mueva hacia distal por la fuerza oclusal que va a ejercer el sector posterior. De la misma manera, ¿no?, mi otro pilar posterior. Acá, por ejemplo, yo no debo utilizar un retenedor circunferencial, ya que voy a hacer un daño a estos dientes pilares. Lo que acá, por ejemplo, indica, según la biomecánica protésica, nos indica de que nosotros debemos utilizar un retenedor en barra o un sistema RPI, también denominado retenedor en barra, el cual va a ir desde la parte, va a salir, ¿no?, desde los conectores menores y se va a ir a anclar sobre la cara vestibular del pilar principal. Entonces, es por eso que Applegate clasifica de acuerdo a la
al diseño de la prótesis que vamos a realizar. Por ejemplo, en un unilateral, que es acá, ¿no? En este caso, esto es una clase 2 de Kennedy, clasificación 2 de Kennedy, que se encuentra una área desdentada posterior unilateral. También es importante, ¿por qué? Porque a partir de encontrar yo mi pilar principal en el sector adyacente al área dentular, yo voy a ir al otro extremo y voy a encontrar otro pilar, el cual también va a ser mi otro pilar principal, en los cuales yo voy a diseñar mis retenedores. Aquí sí lo puedo colocar un retenedor circunferencial, ¿no? Pero acá tengo que colocar siempre un retenedor de acción posterior. Algunos lo denominan, ¿no? A una confección específica, porque ya no viene acá el apoyo cruzar hacia distal. No se coloca el apoyo en la parte distal. El apoyo se coloca en la parte mesial y los retenedores pueden ir acá. Y a eso se denomina retenedor de acción posterior. Entonces, también va a influir esta línea que nosotros vemos que son las líneas de fulcro, que pueden ser transversales, diagonales o múltiples, ¿no? Como en este caso, múltiples o poligonales. Todo va a depender de la clasificación que nosotros vamos a identificar y también de esa línea de fulcro, la cual nos va a señalar qué tipo de retenedor vamos a utilizar, qué tipo de conector vamos a utilizar para que tenga mejor estabilidad la prótesis, ya que una de las indicaciones de una prótesis parcial removible es de que la prótesis debe ser rígida, no debe ser flexible. Es por eso que muchos optan o ya no tienen la utilidad, ¿no? Ya no realizan prótesis flexible porque ocasionan daño. Entonces, las recomendaciones de una prótesis parcial removible es de que una de las indicaciones es de que debe ser rígida y de que no debe ocasionar balanceo, ¿no? O báscula, no debe ocasionar palancas, dice, ¿no? Para no lesionar los tejidos adyacentes. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ya hemos hablado del caso 2, el cual vamos a emplear retenedores de acción posterior, pero acá en la clase 3, en la cual vemos un pilar posterior, acá tranquilamente yo voy a colocar un retenedor circunferencial, de la misma manera un circunferencial, y acá también voy a colocar un circunferencial. Porque no va a haber mucho daño, no hay mucha báscula acá. Voy a tener un apoyo a nivel molar y otro a nivel anterior. Lo interesante, cuando nosotros trazamos una línea de fulcro, nos indica de que primeramente debemos encontrar nuestros pilares principales y a partir de esos pilares principales nosotros trazamos una línea de fulcro. La línea de fulcro tan solo es una línea imaginaria que parte desde los pilares principales. A partir de esta línea de fulcro, yo hago una bisectriz para encontrar y determinar lo que son mis retenedores indirectos. Los retenedores indirectos pueden ser apoyos oclusales o apoyos singulares también. O en otros casos, los retenedores rígidos, ¿no? Denominados también retenedores rígidos, que se encuentran por la cara, por las partes proximales de los pilares.
Acá les voy a dar un ejemplo. Acá tengo mi línea de fulcro. Hago una bisectriz y acá encuentro a mi canino, en el cual yo voy a diseñar mi apoyo singular. En el caso de que no exista piezas dentarias acá, en este sector, el canino, por ejemplo, dice que yo me puedo ir hacia distal y encontrar a la pieza adyacente, ¿no? Si no hay estas piezas. Entonces, a partir de mi línea de fulcro, yo encuentro mis retenedores indirectos, que es el canino, y a partir de esa línea de fulcro también encuentro otra línea, la cual me va a facilitar a que yo ubique mi otro retenedor indirecto. Nuevamente, mi línea de fulcro, la bisectriz que voy a hacer hacia adelante no se puede porque no hay aquí un pilar anterior o un pilar en el cual pueda diseñar un retenedor indirecto, pero sí aquí atrás, ya sea en este sentido como en este sentido. Es por eso que en esta clasificación 4 colocamos aquí los retenedores por la parte lingual y colocamos otros retenedores, ya sea una Jackson o una doble de Acker en este sector y en este sector. ¿Por qué? Porque a partir de mi línea de fulcro hago la bisectriz y encuentro otro retenedor indirecto, para que la fuerza oclusal, que va a ser anterior, me ayude y resista mis retenedores posteriores. De la misma manera, miren, acá, por ejemplo, vamos a observar en este dibujito. Acá, por ejemplo, ¿por qué ven una línea en este sentido? ¿Y por qué no en este sentido? Porque Applegate, en su clasificación quinta, es específico. No se debe tomar en cuenta a los dientes que no tengan una longitud adecuada de la raíz como retenedores. Este incisivo lateral no tiene buena raíz, entonces es por eso que no se le ha tomado en cuenta como pilar principal. En cambio, a partir de este pilar posterior, yo trazo una línea, ¿para qué? Para encontrar mi otro pilar principal. A partir de esta línea, que es mi línea de fulcro, yo hago una bisectriz y encuentro mi apoyo o mi retenedor indirecto, que es esta, aunque mi pulso está fallando. Ahí. Y ahí encuentro mi retenedor indirecto, ¿no? Acá, esto ya pertenece a la clasificación sexta, a la sexta de Applegate, en el cual nos indica de que sí se puede contar, este es el canino, como pilar principal, pero acá tengo otro pilar posterior. Encuentro el pilar opuesto y a partir de esta línea de fulcro encuentro mi retenedor indirecto. En la clase 3, que se ve en este dibujo, tengo un pilar posterior acá, el otro acá y el otro acá. Son 4 puntos de contacto, ¿no? O 4 apoyos oclusales. Este, por ejemplo, nos indica y nos dicen los autores de que es la mejor prótesis que podemos realizar, porque va a tener mayor retención, mayor estabilidad por los apoyos oclusales, y es por eso que se le considera como la prótesis que no tiene que sufrir mucho, ¿no? Como la primera y la segunda de Kennedy. Estas dos, esta
es la 1 y esta es la 2. Son las que más tienen problemas, ¿no? Las que a veces el paciente siempre tiene reclamos, pero en la clase 3 no hay muchos reclamos, ni en la clase 4, por el hecho de las fuerzas oclusales que se presentan en la cavidad bucal del paciente. Entonces, la que más nos va a dar mucho trabajo son la clase 1 y la clase 2. Es por eso que, dependiendo de qué conector mayor aplique acá, para reducir estas fuerzas de palanca, ¿no? Que acá, por ejemplo, ya se van a observar palancas de primer grado. Para reducir ese efecto, tenemos que transformar este tipo de palanca 1 en palancas de tipo 2 o de tipo 3 para reducir el daño en nuestros pilares. De la misma manera, en la clasificación 1, ¿no? Este sector posterior va a tener, va a recibir fuerzas oclusales que van a hacer de que mi prótesis tenga una báscula antero-posterior, ¿no? Si yo voy a apretar acá, mi conector mayor va a querer sobresalirse o desplegarse o desalojarse de su sitio. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en el diseño de nuestra clase 1 y de nuestra clase 2. Las otras clases o las otras clasificaciones son un poco más, su pronóstico es más positivo que de la 1 y de la 2. Bueno, jóvenes, hasta acá he tratado de explicarles un poco acerca de la clasificación y el porqué, ¿no? de conocer la clasificación, ya que nos va a ayudar, ¿no? Para el diseño, porque les decía, no todos van a utilizar el mismo diseño para cada clasificación. Son diferentes diseños, son diferentes componentes que se van a utilizar para cada clasificación de Kennedy o de Applegate. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención y algunas preguntas que podemos hacerlas para responderlas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Dentro de las primeras clasificaciones de Kennedy, Ya, ¿cuál sería la más complicada de solucionar y qué tipo de aparato podríamos nosotros utilizar en esa complicación, digamos? ya. Las más complicadas es la clasificación 1, que ahorita voy a mostrarles. Las más complicadas es la 1, la clasificación 1 y la clasificación 2. Pero se complica más esta situación cuando hay submodificaciones. Esas son las más complicadas, cuando tenemos aquí ausencia de esta pieza, ausencia de esta pieza, y se convierte en submodificaciones. Esas son las más complejas, porque acá ya no sé, en esos espacios va a haber otro tipo de fuerzas que van a desplazar también a la parte posterior, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a reemplazar el canino por mala suerte, y el canino es el que recibe también más fuerza oclusal, cuando choque acá un alimento o un elemento, automáticamente va a desplazar a la parte posterior, ¿no? ¿Y quiénes van a sufrir? Las consecuencias van a ser mi pilar. Si yo voy a colocar un retenedor
circunferencial de Acker, estos dientecitos no van a resistir más de un año o quizás menos, ¿no? Por eso también ya se ha diseñado, por esa complicación, ya no se puede colocar los ganchos circunferenciales o los retenedores circunferenciales, sino ya se han diseñado los retenedores de acción posterior o también los retenedores en barra, que ocasionan menos daño que los circunferenciales o los Ackers. No sé si... Sí, sí, está tu pregunta. sí, doctor, sí, por lo que sí estaba viendo en la clase 2 a mí un poquito más complicado, como dices, unilateral, entonces la estabilidad, ¿no? De la prótesis, balanceo y todo. Sí, por Sí, eso pero mismo, a partir de esa línea de Fulcro que yo voy a diseñar, va a ser la base, ¿no?, de mi diseño. Yo a partir de esto voy a buscar como una especie de contrafuerzas, ¿no?, que haga equilibrio a mi lado desdentado. El ejemplo, si yo coloco acá un retenedor indirecto, ¿es para qué? Para soportar la fuerza oclusal del sector posterior, ¿no? Yo me puedo ayudar acá, por ejemplo, en la clase 1, como les decía, puedo realizar un conector en barra lingual, el cual va a ir hasta las caras paralinguales y el sector del cíngulo. ¿Para qué? Para que esto resista, ¿no?, el desplazamiento de mi sector posterior. Si yo coloco acá una barra lingual nada más y acá mi retenedor indirecto en canino y el otro en otro canino, esta fuerza que se va a ejercerse en mi sector posterior va a hacer de que desplace, va a haber un desplazar. En cambio, la placa lingual va a soportar, o en otra situación, el gancho continuo, o la también llamada doble barra lingual de Kennedy. ¿Otra pregunta, tal vez? ¿No hay más preguntas? vamos, chicos, pueden preguntar por el chat también, la que tengan. No sé si se ha entendido o podemos tal vez repetir alguna situación o... Yo creo que es hora también, ¿no? Ya van a ser las 4 para dar Sí, paso doctor, a... pero estaba excelente, doctor, su presentación. Estaba muy bien, doctor. Gracias, Israel. Pero como te digo, este tema es muy ampuloso, incluso es para ustedes que van a comenzar a inmiscuirse en el tema. A veces no lo puedes comprender porque los autores quizás hablan con un término técnico o rebuscado y después de varias leídas recién, ¿no?, o comprendes, o con la práctica, ¿no?, con la práctica, haciendo ejercicios, haciendo quizás los diseños, ahí recién empezamos a comprender
algunas situaciones que los autores nos indican. Es por eso que les estaba de explicar que estas clasificaciones se basan en los diseños, ¿no? Los diseños de las prótesis parciales removibles. Porque acá, aunque no crean, entra también la física. Hay un autor que es Hanau, que no es odontólogo, pero que es ingeniero, pero que nos ayudó y nos colaboró con sus 40 reglas, ¿no? O con 40 reglas de Hanau. Y nos indica de que incluso siendo él ingeniero, él, por ejemplo, nos habla de que no debemos hacer articulados de los dientes artificiales con, con dientes de grados por encima de los 10 grados. Él, por ejemplo, defiende de que debemos hacer el enfilado y el articulado de los dientes artificiales con dientes de 0 grados o monoplanos, como lo indica, monoplanos. Y qué coherencia tiene, ¿no? Porque a veces las personas mayores, cuando llegan a sus 60, 70 años, y si van a ver, ustedes no creo que lo vean en clínica, las caras oclusales de esas personas son planas, ¿no? Y automáticamente, al convertirse planas esas caras oclusales, el ATM va a cambiar también de forma. Ya no va a ser muy pronunciado la concavidad de la cavidad crenoidea o la convexidad, ¿no? Del cóndilo de la mandíbula. Entonces se va a ir transformándose también. Es por eso que a veces los pacientes que optan por las prótesis totales sufren, ¿no? En el momento de acostumbrarse a la prótesis total, ya que a veces incluso los mismos pacientes lo desgastan las piezas dentarias o las piezas artificiales para que no obstaculice en los movimientos de movimientos excéntricos, ¿ya? Y es por eso que a veces, mira, un ingeniero nos da esa pauta que no conoce mucho de odontología, pero que ha visto las opciones que nos van a ayudar o que nos han ayudado en la práctica profesional. Ya, doctor, tenemos una pregunta, doctor. Dime. ¿Las piezas dentales rehabilitadas con implantes entran también en la clasificación para futuro pilar de prótesis? Si está bien terminado, claro que va a entrar a la clasificación. Porque tan solo si es implante y no está reconstruido, no entra en la clasificación. Porque a veces sucede de que el implante lo realizamos unas semanas antes a la reconstrucción de una prótesis, entonces no puede entrar. Pero si el implante ya está concluido, ya está acabado y está en la boca funcionando, se le puede considerar, ¿no?, como parte de la clasificación. A ver, ya. Listo. Doctor José Luis Ábalos, agradecerle por su tiempo, por su paciencia y sobre todo por las enseñanzas, ¿no?, que nos está transmitiendo a través de esta jornada académica. Y esperamos, ¿no?, contar siempre con su presencia y su colaboración, doctor, para futuros cursos a realizar con nuestra carrera que es tan joven, doctor. Gracias de antemano de parte del Centro de Estudiantes, gracias de parte de todos mis compañeras y de todos mis compañeros. Bueno, yo soy el agradecido porque gracias a ustedes uno se le incentiva, ¿no?, a querer leer, a querer actualizarse también, porque cada docente no acaba de aprender, ¿no? Un docente se actualiza,
por la inspiración que sus estudiantes le dan, ¿no? Para que también él transmita ese conocimiento a sus estudiantes. Agradecerte a vos, agradecerte a los jóvenes estudiantes de la carrera y que tengamos más cursos, ¿no? Para hablar de esta situación, porque a veces para uno que está comenzando a leer acerca de la prótesis, de su clasificación, de sus componentes, es un poco dificultoso. Entonces, con estas clases tal vez vamos a ayudar, ¿no? A que el estudiante comprenda y de que entienda también, ¿no? Cuando se lea o consulte a otros libros. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. No, doctora. Hasta luego, hasta la próxima. Recording stopped. Mis estimados compañeros, por favor, unos 5 minutitos hasta que nuestro próximo expositor entra en pantalla ya su trabajo, su expositor.